Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Esta es una noche especial, una noche con sentimientos muy diferentes. Por un lado, estamos tristes por la partida física de nuestro hermano Bismarck Obregón, aunque sabemos que lo vamos a ver, ¿verdad? En la eternidad. Vamos a gozar juntos. Y por otro lado, sentimientos alegres porque hoy estamos celebrando nuestro 38 aniversario, que lo vamos a celebrar más en grande, ¿verdad? En otro domingo. Pero entonces tenemos esos dos eventos que han sucedido el día de hoy, pero le damos gracias, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la vida de Bismarck y también por nuestro aniversario. El tema que me gustaría abordar el día de hoy, yo le he llamado los duelos complicados o patológicos en Nicaragua hoy. Y lo que me incitó a seleccionar este tema es porque precisamente hay muchas evidencias de que hay un gran número de duelos complicados en nuestro país. Les voy a decir brevemente lo que voy a hacer en la noche. Vamos a hablar un poquito sobre qué son los duelos complicados. Vamos a definirlo. Vamos a ver las cosas, los elementos que contribuyen a tener un duelo complicado y les voy a pedir ahí en ese momento que ustedes analicen si estamos viviendo o no esos duelos en nuestro país. Luego, una parte muy importante es que vamos a analizar este texto que les acabo de enviar en el grupo de WhatsApp. Luego, los síntomas del duelo, qué podemos hacer si estamos sufriendo de un duelo complicado y qué podemos hacer como iglesia. Seguramente le sorprendió mucho este texto porque el texto seleccionado, porque este es un texto que usualmente casi solo se usa para en Semana Santa, ¿verdad? Estas son algunas de las palabras que Jesús dijo ya en la cruz. Sin embargo, cuando entremos más en el tema, van a entender por qué fue que lo seleccioné. En Nicaragua, mi hipótesis es que hay muchos duelos complicados por varias razones, ¿verdad? Y esto es peligroso, estos duelos complicados, porque pueden tener repercusiones en la salud mental de la población de nuestro país. ¿Cómo definimos un duelo complicado? Bueno, le voy a dar una definición muy sencilla. Es un duelo bueno, déjeme retroceder un poquito. Un duelo normal es un duelo que todos nosotros sentimos con la pérdida de una persona muy querida, ¿verdad? Puede ser a través de la muerte, puede ser a través de que la persona se va a otro lugar, pero permanece viva. Inclusive hay personas que sufren duelo por haber perdido un objeto, ¿verdad? Que puede ser de una casa hasta una joya muy querida, una mascota y cosas así por el estilo. Pero un duelo, yo creo que casi todos los que me están escuchando hemos tenido experiencias de duelo, ¿verdad? Ya los que estamos mayorcitos, ya hemos pedido padre, madre, algunos hermanos, hermanas, o familiares. Y un duelo normal, uno se siente triste, uno llora, uno añora a la persona que murió, la recuerda con mucho cariño, pero después de un tiempo ese duelo pasa, ¿verdad? Recordamos siempre a la persona, pero ya no nos entristecemos tanto, ¿verdad? Al recordarla, más bien le damos gracias a Dios por habernos dado un papá, una mamá, un hermano tan bueno, ¿verdad? Fue una bendición. Pero un duelo complicado es un duelo que tarda mucho, es un dolor que tarda mucho en sanar y que muchas veces se manifiesta a través de conductas no sanas, o sea, patológicas. Y es un duelo muy intenso, intenso, que a la persona le cuesta recuperarse de ese duelo. Pareciera como que se queda congelado en el tiempo. Y hay personas que le llaman a estos duelos complicados, les dicen duelos congelados porque la persona como que nunca llega a superar el duelo. Vamos a ver algunos elementos que contribuyen a estos duelos complicados, congelados o patológicos, le dicen algunas personas. Con frecuencia se dan este tipo de duelos cuando hay una muerte inesperada o violenta, cuando
no hay la posibilidad de despedirse de la persona que uno ama o amaba, cuando uno no puede ver el cuerpo de la persona, el cadáver, cuando uno no lo pudo cuidar a esa persona en su enfermedad. Es cuando perdemos a algún ser querido a través de una enfermedad, puede ser una enfermedad tardada, ¿verdad? De semanas, días por lo menos, pero cuando es algo muy repentino, cuesta más asimilarlo. Otra cosa que empeora es que no poder ir al cementerio, al lugar donde los restos de esta persona reposan. Otro elemento son los duelos múltiples, cuando muere más de una persona, y muchas familias en nuestro país están perdiendo a más de una persona, algunos padre, madre, o algunos madre, hijo, algunos hermanos, primos. Inclusive muchos de nosotros estamos experimentando duelo, aunque no necesariamente de nuestra familia en la sangre, pero sí de nuestra familia en la fe. Y esos duelos duelen, ¿verdad? Valga la redundancia, porque estas personas nosotros las queríamos, las apreciábamos, y definitivamente nos van a hacer mucha falta, ¿verdad? Esta semana murieron dos personas que todos en la iglesia Berseba queríamos mucho. Hace un poquito más de un mes murió también el hermano Luis, que también lo queríamos mucho. Y esta semana el hermano Bismarck y el hermano Roger, además de otras personas, ¿verdad? El profesor Aguirre y esta mañana el profesor Wilson. Son personas que muchos de nosotros pues queríamos y apreciábamos. Entonces, serían duelos secundarios, ¿verdad? Personas que no son de nuestra familia, pero que dejan un vacío en nuestras vidas. También personas que mueren cuando no es tiempo de morir, o sea, uno llega a aceptar la muerte de los ancianos, ¿verdad? Porque los ancianos sabemos, ¿verdad?, que están más cerca de la muerte que de la vida, pero cuando muere un niño, cuando muere un joven o una persona adulta, pero entera, como decimos, eso nos hace que sea difícil asimilarlo. Y en nuestro país también hay duelos por personas exiliadas, o sea, personas que no vemos ya, que tuvieron que salir repentinamente, y entonces la familia está dividida, ¿verdad? Entonces ese también es un tipo de duelo. Otro elemento que hace que el duelo sea complicado es cuando hay un sentido de injusticia, que esta persona no tenía por qué morir. Algo pasó, alguien tomó decisiones malas que hicieron que esta persona muriera, como quien dice, antes de tiempo, prematuramente. Y eso es algo que está pasando en muchas familias hoy, ¿verdad? Que sentimos que no debía haber sido el tiempo para morir todavía. También otro elemento es cuando hay una relación de dependencia. Puede ser solo emocional, puede ser emocional y económica, pero como que la vida sin esa persona es terrible, pues porque casi como que mi vida estaba cifrada en la vida de esa otra persona, o mi sobrevivencia estaba ligada a la vida de esa persona. Otro elemento son los sentimientos no resueltos, asuntos no resueltos, sentimientos de culpa, resentimiento. Y me gustaba escuchar al doctor Latino, ¿verdad? Que decía, él sugería a las familias que arreglen sus cosas, pídanse perdón, díganse qué tanto se quieren, expresen los resentimientos y cómo los han manejado. Y esas en realidad son cosas muy saludables. Y cuando muere una persona y no hemos trabajado esos sentimientos, el duelo se complica. Otro elemento que hace el duelo complicado o patológico es cuando la persona doliente está aislada, no tiene a personas a su alrededor,
o si tiene son muy pocas. Y eso es algo que muchas familias están experimentando, ¿verdad? Por las circunstancias del coronavirus. Estamos aislados en mayor o menor grado, ¿verdad? Algunas familias está por lo menos la familia nuclear, pero hay otras familias que están muy separadas y casi no se pueden ver. Lo que logramos vernos por teléfono, ¿verdad? Por WhatsApp, por videollamadas, pero nunca es lo mismo, ¿verdad? Como que mi hijo, mi nieto me abrace y yo lo abrace. Entonces, ese sentido de aislamiento contribuye a los duelos congelados. Igual, no solo esto es válido para la enfermedad, durante la enfermedad, pero también durante el funeral, ¿verdad? El no tener a gente a nuestro alrededor. También cuando hay historia de depresión en la persona, cuando hay experiencias traumáticas, sobre todo experiencias tristes de la niñez, cuando hay estrés, cuando hay maltrato en la familia, cuando hay enfermedades crónicas, enfermedades graves, todo eso hace que la persona esté más vulnerable. Y otro elemento que no encontré yo en los libros, los artículos que consulté, pero que creo que es cierto, es que a veces cuando hay una espiritualidad no sana o cuando hay ausencia de una espiritualidad, yo creo que a los cristianos nos ayuda a saber pues que estamos seguros que vamos a ver a Bismarck, a Luis, a Don Roger y a otras personas, ¿verdad?, que ya han estado a pasar a la presencia del Señor. Y eso nos ayuda a sobrellevar la pérdida. Pero cuando la persona piensa que hasta ahí llegó la vida de su ser amado, es más difícil asimilar la pérdida. Yo les preguntaría, ¿cuáles de todos estos elementos que acabo de mencionar pueden ustedes detectar en nuestra población? Bueno, yo diría que casi todos, hermanos, ¿verdad? Hay muertes inesperadas, tal vez no todas violentamente, ¿verdad? Violentamente como en el caso de un asesinato, de un suicidio, de un asalto de repente, un accidente repentino. Estamos experimentando que en muchos de los casos en nuestro país no tenemos la oportunidad de despedirnos y de decir lo mucho que queríamos a esa persona. Yo creo que la gran mayoría de casos no se puede ver el cuerpo, ¿verdad? Muchas personas, sobre todo las que están muriendo de COVID, lo que miran es una bolsa negra plástica y nos queda muchas veces la incertidumbre de que si será mi papá, mi mamá, mi hermano el que está ahí en esa bolsa, no será que me lo dieron cambiado, ¿verdad? Entonces eso no ayuda, ¿verdad? Igual el sentido de injusticia de que no tenía por qué morir, en realidad si estaba joven o estaba mayor, pero no tenía por qué morir. Alguien tomó decisiones que contribuyeron a que esta fuera una muerte prematura. Definitivamente estamos en una situación económica precaria. Muchas familias ya desde hace 2 años, ¿verdad? Hay mucho desempleo, subempleo, y entonces eso no contribuye, ¿verdad? Y hay definitivamente mucho aislamiento, ¿verdad? Para prevenir el contagio. Retomando el texto de María. ¿Qué elementos miran ustedes que podrían haber sido un duelo complicado para María? Por un lado, la muerte de su hijo, una muerte cruel y violenta. Y todo lo que sabemos, ¿verdad? Es que ella estaba muy cerca de Jesús en la mayor medida posible. Ella miró los azotes, ella miró las burlas, los golpes, las patadas y yo como madre ni siquiera me puedo imaginar lo que pudo haber representado todo eso para María. Yo recuerdo una vez que Claudia, mi hija mayor, cuando estaba bebita, la tenía chineada la empleada y ella se movió, la empleada estaba cocinando una olla de atol, la niña se movió y metió un dedito en la porra de atol. Naturalmente se quemó, ¿verdad? Fue una quemadura en segundo grado, pero lo que yo recuerdo es que cuando yo llegué a la casa y encontré a la niña quemada, yo lloraba, como era peor que si me hubiera quemado yo.
Entonces digo yo, si con una quemadita yo sentí tanto dolor, me imagino María cómo habrá tenido el corazón, ¿verdad? De haber visto a su hijo en esa situación tan dura, tan difícil. Es posible, no sabemos exactamente que María haya experimentado recientemente la pérdida de su marido, ¿verdad? O sea, toda la tradición indica que José era una persona mayor que ella. La Biblia no nos dice cuándo murió José, pero pensamos que pudo haber sido entre las bodas de Caná o cuando el niño se perdió perdón, cuando el niño se quedó en Jerusalén, que lo buscaron desesperadamente cuando tenían 12 años, y el inicio del ministerio de Jesús. Pero pudo haber sido, ¿verdad?, que María tenía también un duelo múltiple. No lo sabemos. Y la otra cosa, el elemento importante es que las viudas en ese tiempo eran unas personas totalmente desprotegidas, pasaban mucha pobreza, pasaban mucho desprecio porque no tenían a un hombre al lado, ¿verdad?, que las representara y las apoyara. Entonces, María era una buena candidata para tener un duelo múltiple por la muerte y la crucifixión de su hijo Jesús. Pero lo bonito de este texto, ¿verdad?, que seleccioné para, para esta noche, es que Jesús le da tres elementos importantes a María para su recuperación. Uno, Jesús se despide de ella. Fíjense bien que no le dice madre, ahí tú le dice mujer. Como quien dice, ya nuestra relación madre-hijo terminó y ahora aquí tiene a este otro hijo. Mujer, he ahí tu hijo, ¿verdad? Entonces se despide de ella. También le dice al hijo amado, ¿verdad? Juan era su discípulo amado, una versión dice su discípulo preferido o su discípulo a quien él quería mucho. Jesús se asegura de que María queda en un entorno de amor, de cariño, ¿verdad? Con Juan, su discípulo. Y también Jesús se aseguró de que ella iba a tener apoyo económico, que Juan no la iba a desproteger, que la iba a considerar su madre y la iba a cuidar hasta el día de su muerte. ¿Qué síntomas se manifiestan cuando hay un duelo complicado? Uno, que es muy común, hay una depresión profunda. La persona no funciona, está permanentemente triste, adolorida. En algunos casos, la persona tiene pensamientos suicidas. En otros casos se experimenta mucha ansiedad y se vive lo que se llama trastorno de estrés postraumático, en que la memoria de la persona muerta está constantemente en la mente, pero de una manera muy dolorosa. También irritabilidad, en algunos casos síntomas psiquiátricos. Es frecuente también la pérdida del sueño y del apetito. La persona se enferma con mucha facilidad, sus defensas se bajan. Hay dificultad para realizar las tareas cotidianas, para mantener las relaciones con el resto de la familia normalmente. Hay también identificación con los síntomas de la persona muerta. Si la persona desarrolló mucha tos, de repente yo tengo tos también. Si la persona desarrolló dolor en los pulmones, yo también siento que me duelen los pulmones y así por el estilo. Y en algunos casos también hay crisis espirituales. Y esto es algo muy importante, hermanos y hermanas, en lo que tenemos que reflexionar. Porque a veces sentimos y decimos, ¿verdad?, que Dios está en control de todo, que si oramos con fe, Dios va a hacer el milagro porque Dios nos ama y nos escucha. Pero la verdad es que a veces la respuesta de Dios, sí, sabemos que Dios nos escucha, pero a veces la respuesta no es la que nosotros queremos. Entonces, cuando la persona no tiene una fe madura, y no entiende esto, sufre crisis espirituales grandes, pues que tal vez Dios ni existe, porque ¿cómo puede un Dios permitir que mi hijo, mi hermana, mi esposo, mi padre muriera y de esa manera tan horrible? No puede ser, no puede. Y si existe ese Dios es un ser cruel que no ama a su creación. Entonces hay personas que tienen fuertes crisis espirituales, personas que se vuelven ateas a partir de la muerte de un ser querido, un duelo congelado, un duelo patológico.
¿Cómo podemos saber si nosotros mismos estamos sufriendo por un duelo patológico? Bueno, hay varios síntomas, ¿verdad? Aparte de los que ya dijimos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si sentimos que estamos experimentando ese tipo de duelo? Bueno, es importante hablar del dolor y llorar. Hay personas que creen que el llorar y el estar triste causa daño al organismo, pero fíjense que en mi experiencia yo pienso que es saludable llorar, es saludable desahogar los sentimientos, porque si no, los reprimimos y nos causan más daño, nos envenenan. Nos envenenan. Y aquí es importante también nuestras concepciones espirituales, porque a veces hay cristianos que piensan que un verdadero cristiano no llora ante el dolor, no llora ante la separación, porque vamos a encontrar a ese ser querido en el más allá. Entonces no hay que llorar, porque llorar implica una muestra de falta de fe. Entonces esas personas se reprimen sus sentimientos y le hace daño, ¿verdad? Entonces ahí se forman los duelos complicados. Es importante también si queremos vencer o aliviarnos de este duelo complicado, poder recibir el apoyo de miembros de la familia, de las amistades, de la iglesia. A veces la persona se aísla, no solo físicamente como estamos todos ahorita, sino también emocional y espiritualmente. Entonces es importante abrirnos al cariño que nos demuestra la familia, la iglesia y las amistades. Algunas personas también recomiendan hacer algunas técnicas de terapia de duelo, por ejemplo, escribirle una carta a la persona que murió. Y no es que estemos locos, ¿verdad? Ni nada por el estilo, pero eso nos ayuda a desahogarnos del dolor. Podemos decirle cómo nos sentimos, podemos decirle todas aquellas cosas que no le pudimos decir cara a cara. Y podemos escribir cosas bonitas y cosas tristes también. Podemos pedir perdón si le fallamos a esa persona. Y así cosas que tenemos ahí guardadas, es un momento oportuno para sacarla y ventilarla y para que ella nos siga molestando. A veces ayuda también si el que murió fue mi papá, mi abuelito, ayuda a invertir ese cariño que ya no podemos mostrar a esa persona en otra persona que tal vez lo está necesitando. Otra posibilidad es terminar alguna tarea que la persona no pudo terminar, algún proyecto, alguna cosa. Y entonces eso nos llena de satisfacción, sentir que pudimos terminar algo que la persona no pudo terminar debido a su enfermedad y su muerte. Es importante también en la familia pensar en lo que están sufriendo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque a veces, sobre todo los adolescentes y jóvenes, muchas veces no expresan su dolor. Entonces es bueno platicar con ellos. Tal vez alguno siente culpa, tal vez alguno puede decir, mi abuelo se murió porque yo no le quise pasar la comida, o porque yo no le quise ayudar, o por qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que a veces hay en las cabezas de los niños y los adolescentes. Hay que darle cariño, mucha comprensión. A veces los niños y jóvenes adolescentes se vuelven muy retraídos, pueden mostrar conductas también no apropiadas para su edad. Entonces hay que ayudarles, ¿verdad? Y apoyarles. Y como personas también debemos de cuidarnos, alimentarnos bien, descansar suficiente, hacer ejercicio, escuchar música, sobre todo los que somos cristianos, ¿verdad? Hay tantos himnos bellos de consuelo que nos ayudan a recuperar la fe y la esperanza. Y quiero terminar con lo que puede hacer la iglesia. Yo sé que algunos hermanos comparten estos audios, ¿verdad? Que nuestra iglesia envía cada noche. Y aquí yo creo que nuestra iglesia Berseba se lleva las palmas, porque yo creo que como iglesia estamos haciendo muchas cosas buenas, tanto para las personas que se enferman como para las familias. Por ejemplo, el orar los unos por los otros, ¿verdad? Eso ayuda tanto, ¿verdad? Nos llena de tanto consuelo saber que la iglesia está orando por uno, está orando por mi ser amado que está enfermo, que está grave.
Otro es expresar el cariño a la persona enferma y a la familia. A mí me gustó mucho cómo hicimos con don Roger, ¿verdad? Que le mandamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, le decíamos lo queremos mucho y cosas así muy bonitas que a cualquier persona le gusta escuchar, ¿verdad? No solo los que están enfermos. Yo creo que a todos nos hace falta que se nos exprese el cariño. Entonces, igualmente a la familia doliente cuando la persona muere. Estoy orando por vos, estoy orando para que el Señor te conforte, te, 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 te consuele. Y eso es muy lindo escucharlo en nuestra iglesia. Otra cosa es que podamos permitir el desahogo, ¿verdad? Que como iglesia demos permiso a la persona para llorar, inclusive hasta para enojarse, ¿verdad? Podemos llamar a la persona, podemos mandarle un mensaje de WhatsApp o Facebook, qué sé yo, con tantas posibilidades que hay ahora en las redes sociales, ¿verdad? Y dejar que la persona llore, ¿verdad? Por su ser querido. También se pueden hacer videos con fotos de la persona, con videos, y eso es algo que hay dichosamente, gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos verdaderas artistas que hacen videos muy bonitos en conmemoración de las personas que han pasado a la presencia del Señor. Y la otra cosa que si la iglesia puede y si la familia no lo necesita, poder dar una ayuda económica, ¿verdad? Que pueda ser simbólica, pero que muestre también el cariño que la iglesia está sintiendo por la familia que está en duelo. Eso es todo lo que quería compartir, hermano. Espero que esta breve explicación sea de utilidad para ustedes y para sus familias. Que el Señor nos bendiga a todos. Feliz aniversario. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.